Muy buenos días a todos y bienvenidos a Cantabria por la mañana. Estamos a viernes, día 29 de septiembre. Despedimos el mes en esta jornada y lo hacemos a 48 horas de la posible celebración del referéndum en Cataluña. Durante toda la semana habrán oído hablar y mucho del tema catalán. Hoy es una jornada clave en la que se viven dos escenarios completamente diferentes. Por un lado, en Cataluña, miembros del gobierno catalán están explicando a esta hora el dispositivo preparado para celebrar el referéndum el próximo domingo, y Mariano Rajoy reúne a su Consejo de Ministros precisamente para hablar del dispositivo que lo va a evitar. Vamos a hablar de los posibles escenarios que se pueden vivir el domingo junto a nuestros habituales contertulios de los viernes. Carlos Magdalena, muy buenos días. Muy buenos días. Fernando Pérez, muy buenos días. Hola, Cristina. ¿Cuáles son esos escenarios que se pueden vivir el domingo, si hay o no hay urnas en los colegios electorales de Cataluña? Molt complicat es lo que yo tengo que empezar y decir. Me gustaría realmente que no pasase nada, pero estoy realmente también muy preocupado de que pueda surgir una violencia desmedida e incluso que se ponga encima de la mesa un muerto. Y eso sería, pero muy nefasto para todos, para ellos que son, para la banda puigdemonista, que es la que está dirigiendo esta ilegalidad, y sobre todo también para el resto de españoles y sobre todo fundamental para nuestra economía y para la visión que tienen de nosotros en Europa. Antes de seguir y centrarnos un poquitín en lo actual, hay 4 hitos históricos que se deben de repasar, porque fundamentalmente el problema, el que subyace, es la distribución de la territorialidad de lo que es España. Recordemos, y los telespectadores lo saben, porque estudiamos todos y lo conocimos, no como esta forma de estudiar educativa que dan en Barcelona, que es realmente en contra del resto de los españoles, porque lo conozco, porque hice allí en la Facultad de Derecho estudié y estudié en la Facultad de Economic. Entonces, hay unos hechos históricos que es, lo primero, nunca han sido un Estado, fue el Condado de Barcelona, que era dependiente de los reyes de Aragón. Después se continuó una floreciente burguesía, que fue, y nos centramos ya directamente en el año 1714, en el que, debido a unas guerras de sucesiones en el Reino de España, pues pierden una serie de fueros con el decreto de nueva planta, Cataluña en este caso. Posteriormente ya nos centramos, sigue esa burguesía floreciente, aflorando, y sigue siendo muy representativa del cambio de siglo. Nos centramos después, otro hito histórico, después del decreto de nueva planta de 1714, nos centramos en el siglo XX y es ahí donde ya empieza el país en convulsión. Lo digo, son hitos históricos porque habría que hablar días, horas y mucho tiempo para hablar de la cuestión catalana como algunos la definen. Pero nos centramos en el año 1934, que es cuando realmente se produce la independencia de Cataluña. Durante, me parece que fue 4 días o algo así, encerraron con panis y se acabó todo, llegó la guerra española. Y es, para mí, en el año 1978, cuando se hace la Constitución española, en que se reparte el café para todos, cuando ahí, para mí, los padres de la Constitución, en lo que se refiere a Miquel Roca Ñuñet por Cataluña y a Jordi Soletura, que fue mi profesor en Barcelona, una persona excelentísima que yo quería mucho, salieron así. Jordi Soletura no, pero Miquel Roca Ñuñet sí. De tal manera que el café para todos yo lo defino como Cataluña para Jordi Pujol y compañía, y el País Vasco con su derecho foral, su economía foral y su cupo vasco. Y el resto, digamos, el resto del país. Ese fue un gran error de la Constitución española, que es donde realmente se va produciendo lo que es la independencia. Luego fue la transferencia del tema educativo y luego, pues oye, el aislamiento total. Y los gobiernos de Madrid, los de Felipe González, Aznar, Zapatero, etcétera, pues mirando para otra parte, porque cuando llegaban, ya sea el PP o sea el PSOE, pues le daban los votos y todo tan tranquilo. Mi casa era Cataluña y el resto de España. Y eso es lo que ha explosionado por el tema de que yo tengo 6 sobrinos, por ejemplo, 6 catalanes parlantes, y antes eran españoles, y ahora prácticamente esos 6 sobrinos se han distribuido 4 a favor de la independencia y 4 a favor de España. Eso ya te dice algo incluso a nivel familiar, y eso que yo digo aquí por mi familia, lo dicen todas las familias, que se ha producido una división que va a ser dificilísimo volver a juntar. ¿Desde cuándo viene esa dimisión? ¿Desde cuándo es más fuerte? En estos 6 años, y yo te diría más, porque es la tesis que manejo en Cantabria Liberal, que la división se acrecienta, se fortalece en el momento que dijo Jordi Pujol, dijo, eso non se tocat. ¿Qué ocurrió aquí?
Pues ocurrió que el Oriol, su hijo, que era el heredeu para mí, digamos, del Estado de Jordi Pujol, que fue el padre del Estado catalán, pues lo tengo que decir y lo repetiré siempre, a pesar de lo que ha ocurrido, y como iba a ser el heredeu, los de Madrid, que tienen una gran miopía, entonces dijeron, vamos a por la corrupción de la familia. A partir de ahí ya se acrecentó a marchas forzadas, a magnis itineribus que dicen algunos, todo este revulsivo y le ha explotado en las manos ahora a Rajoy. Se pueden hacer todo tipo de análisis, buenos, malos, regulares, pero lo cierto es que no es de ahora el tema, sino que desde 1978 se está generando esta independencia. ¿Qué ocurre? Que hay que negociar como sea y vamos, con todo lo que tengamos encima, porque es imperioso hacerlo. No cabe un país ahora, un Estado, en ese flanco. Y luego están ya las cuestiones exógenas, por ejemplo, como el señor Putin está con toda su capacidad mediática que dispone, metiendo ahí. Y luego existe un montón de dinero que se está aflorando y que es imposible paralizar. Yo digo, como empecé diciendo, que ojalá que al final no haya ningún muerto y todo se ventile en unas pequeñas algarabías y unas pequeñas manis y ahí quedemos. Has hablado al principio, Carlos, de que tienes miedo de lo que pueda pasar Sí. el domingo. No sé Sí, si sí. es un sentimiento general, Fernando. Sí, a ver, por opinar con respecto a lo que va a pasar el día 1 de octubre en Cataluña. Primero, no va a haber un referéndum, es un simulacro de referéndum, porque los referéndums son legales, ¿no? Entonces, vaya por delante aquello que decía Kennedy, que para que exista democracia hay que cumplir las leyes, o esto que está diciendo todos los días Felipe González, de que las leyes están para ser cumplidas. Por tanto, una primera aproximación a lo que va a ocurrir el día 1, apoyar a todo el entramado institucional, que es el garante de un Estado de Derecho, de hacer cumplir la ley. Vale para el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, vale para el Constitucional, vale para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y vale para apoyar al representante legítimo del Estado, que es el Gobierno de España en estos momentos. Y esto es clave, ¿no? En un segundo nivel, para defender la Constitución de 78, es decir, porque es verdad que en la coalición de intereses que se está dando en torno a lo que se llama el problema catalán, hay distintas fases o distintos grupos o componentes, ¿no? El independentismo puro y duro y algunos otros que, aprovechando el tumulto que se está ocurriendo en Cataluña, quieren arremeter contra la Constitución del 78, ¿no? Y la Constitución del 78, que fue consensuada por todas las fuerzas políticas que en aquellos momentos tenían algo que decir, desde la derecha hasta la izquierda, entre otras cosas define un modelo territorial de España que es muy moderno y es muy avanzado y que es muy descentralizado. Es lo que se llama el Estado compuesto. ¿Qué quiere decir? Que el Estado delega en las comunidades autónomas algunas competencias que son tan importantes como el Estado del bienestar. Todo el mundo sabe que la educación, la sanidad, los servicios sociales y algunas otras cuestiones están delegadas del Estado a las comunidades autónomas. Eso conforma, insisto, la Constitución del 78, que podrá ser criticada y que deberá ser reformada en algunos aspectos, pero que en estos momentos es clave defender. O sea, yo soy de la generación de la transición española y me considero un artífice en la medida individual en que estuve en esos momentos tratando de que España tuviera lo que no ha tenido en su historia moderna, que es una Constitución que ha durado 40 años, ¿no? Por tanto, hay que cumplir la ley, hay que defender la Constitución del 78. Estoy de acuerdo con Carlos, es decir, yo soy de aquellos que manifiestamente se siente muy preocupado porque no es un problema ajeno a Cantabria o a los cántabros, ni es un problema ajeno a los andaluces o a Andalucía, es un problema de todos los españoles lo que está ocurriendo en Cataluña. Porque si a Cataluña le va mal, que le está yendo mal, a España le irá mal, no solamente desde el punto de vista de calidad democrática, del estado del bienestar, sino desde el punto de vista también económico. No hay que olvidar que Cataluña representa el 24-25% del PIB de España, por tanto, en términos de población, todo el mundo sabe que también es muy importante, ¿no? Entonces, a mí me preocupa, que es lo que quería decir, de acuerdo con Carlos, fundamentalmente, que no ocurra nada irreparable, irremediable, porque el referéndum no es legal, por tanto, no es un referéndum que sirva para definir políticas, y nos encontraremos esperando, con este paréntesis que no es poco importante, porque ahora mismo se dan todas las condiciones, lamentablemente, para que ocurra algo irreparable y que a partir de ahí pueda marcar la agenda política, porque al final el problema de Cataluña
tiene unos componentes de todo tipo, pero sobre todo tiene unos componentes de naturaleza política. ¿Qué va a pasar a partir del 1 de octubre? Yo no quiero hablar mucho de los antecedentes y si hay o no culpables, ni quiero pensar que puedan, o sí podría decir, mejor dicho, algunas cosas que deberían ocurrir a partir del 1 de octubre. Los antecedentes anteriores, más allá de los historicistas, que Carlos ha hecho un análisis rápido sobre ellos, yo creo que hay un antecedente que es el que realmente rompe, y no tiene nada que ver con la Constitución de 78, en mi opinión, que, insisto, define un modelo territorial muy moderno, muy avanzado. No hay Estado federal en Europa que se aproxime en términos de delegación de competencias al Estado que tiene España. Por tanto, es muy avanzado, ¿no? Pero es verdad que el famoso referéndum del 2006, donde después de pactar el presidente Zapatero, que por cierto me permito defenderle porque yo creo que es un presidente que a medida que pasa el tiempo se verá que ha sido un muy buen presidente, pacta con los nacionalistas, que entonces no era independentismo, una cosa es el nacionalismo, otra cosa es el independentismo. Afortunadamente en Euskadi tenemos nacionalistas, pero que no son independentistas, digo por poner en fin, un ejemplo que la gente pueda entender. Pacta con los nacionalistas catalanes y con otras fuerzas catalanas una modificación del estatuto porque se había quedado un poco obsoleto, ¿no? Entonces, eso se somete a referéndum de los ciudadanos catalanes y mayoritariamente sale aprobado. Y es verdad que una impugnación del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional y que tarda muchísimos años en resolver, hace que la situación de Cataluña empeore. No quiere decir que estuviera bien, porque la dialéctica, la tensión entre el centro y la periferia existe en distintas regiones, no solamente es Cataluña, el problema de Euskadi. Afortunadamente estamos en una dimensión diferente a la que teníamos anteriormente cuando existía el terrorismo, ¿no? Yo creo que a partir del 1 de octubre, a partir del 2 de octubre, efectivamente tiene que entrar la política en lo que ahora es un problema de legalidad democrática. Es decir, yo lamentablemente, después de muchos años de haber defendido la democracia en épocas pasadas, ahora siento que estoy defendiendo lo mismo, y es que exista democracia como la que existe en España, que por cierto es una de las más avanzadas también del mundo. Por tanto, hay cauces democráticos y cauces políticos, que es los que deben de entrar el día 1 de octubre. Termino con una simplemente reflexión. Yo creo que hoy es el momento de defender la Constitución del 78 íntegramente. El 2 de octubre probablemente haya que hablar de por qué no pensamos en mejorar la Constitución del 78, que nos permita otros 40 años a los españoles ser vanguardia desde el punto de vista de derechos, de libertades, que es lo que genera una nueva Constitución. Porque es verdad que el modelo territorial está haciendo algunas aguas, y ahí habrá que hablar del modelo de financiación, habrá que hablar de competencias, pero de manera consensuada, porque la única manera de que todos los españoles podamos decidir sobre el modelo territorial que también deberá encajar Cataluña es a través de un referéndum, de una Constitución renovada, pactada, porque yo creo que los referéndums mejores son aquellos que sometemos a los ciudadanos sobre acuerdos que previamente las fuerzas políticas han hecho, porque el referéndum para que la gente decida sin que haya previamente acuerdos nos condenan directamente al fracaso, que es lo que está pasando en estos momentos en Cataluña. Sí, yo quería añadir un poquitín a lo que he dicho, y ahora escuchando a Fernando, creo que procede que lo diga, que hay otro efecto distorsionador para llegar al estado en que nos encontramos ahora. Dije que el primero, así tan sencillo, y mantengo la tesis, de que cuando se produce el encausamiento del hijo del todopoderoso Jordi Pujol, es para mí el rompimiento de aguas y cómo se empiezan los caballos a desbocar y a seguir adelante. Es decir, desde ese momento, a nivel práctico, a nivel ciudadano, se produce el rompimiento. Porque nadie puede olvidar, y digo yo, y lo decimos muchos, que el verdadero padre de la actual situación es la familia Pujol y concretamente el señor Pujol. Esos fueron, para mí, los que hicieron galopar la autonomía ahora convertida en independencia. Otro factor disgresor o distorsionador, como llamo yo, es el hecho de las elecciones, cuando se produjeron, que era candidato el señor Zapatero. El señor Zapatero en elecciones, en preelecciones, fue a Barcelona y prometió, digamos, la modificación de un estatuto. El señor Zapatero no estaba en aquel momento en la creencia, ni por lo más remoto nadie, porque después ocurrió lo que ocurrió, en que iba a ser el presidente de España.
Él llegó allí y dijo que lo que saliese del Parlamento sería aceptado en el caso de que él fuese presidente. Entonces, ¿qué ocurrió? Que salió el famoso estatut y después fue, digamos, recurrido y recortado. Y recortado muchas veces con la anuencia, a pesar de todo, del señor Zapatero. ¿Qué ocurre? Que a veces los políticos, para mí, lo dice un ciudadano que es apartidista totalmente, tanto en contra del partido PP cuando se equivoca o del Partido Socialista, los políticos prometen muchas cosas y luego de esas lanzas se convierten en unas serias circunstancias violentas que hacen peligrar incluso hasta la democracia. Se prometen muchas cosas. Cuando vamos a las hemerotecas, y recordemos los que han dicho los políticos, nos llevamos las manos a la cabeza. Entonces, hay que ser muy cautos y deberían de tener mucha más formación los políticos en decir lo que deben de decir y callarse lo mucho que deben de callarse. Eso es. O sea, a tu juicio, Carlos, la defensa que ha hecho antes Fernando de ese referéndum que se hizo para modificar el Estatut de Cataluña, no se debió de hacer. No se debió de hacer ese referéndum. Para mí, desde mi criterio, desde mi pensamiento, y lo machaco y lo remacho y digo que es que nunca se debió de hacer. O sea, fue un error que fue ha un podido error, ser... un error visceral, porque sí estoy de acuerdo con Fernando en el sentido que son los políticos, los buenos políticos, los que tienen que llegar a acuerdos para después presentar a la ciudadanía. Lo que no se pueden hacer es acuerdos coyunturales para poder conseguir el poder. Son cosas diferentes. Una cosa es la acción política, que va más allá de la acción política partidista, porque es la acción política de los ciudadanos para la convivencia, para la coexistencia y para beneficiar, digamos, el progreso de la ciudadanía y el estado de bienestar. Pero si por hacer una modificación por 4 votos que voy a conseguir se produce de futuro un daño, es ahí cuando ya se produce un mal hacer político. Eso es lo que yo quiero decir en ese sentido. No lo veo como... Le toca a Fernando la defensa. Me parece bien así. Me imagino que tenemos poco tiempo para pero... hablar de este aspecto que es un poco concreto, ¿no? Sí. La mayoría absoluta de Aznar 2000-2004, en términos de cohesión y en términos territoriales, es un desastre. Rompe todas las relaciones. También convendría decir que en el año 96, cuando gana Aznar a Felipe González, se produce lo que se llama el Pacto del Majestic, donde los nacionalistas no solamente son aceptados, sino que son adorados por Aznar. Es la mayoría absoluta de Aznar en el 2000, insisto, hasta 2004, donde tensiona territorialmente España hasta extremos insoportables. Es verdad que en un contexto de un terrorismo de ETA brutal, ¿no? Pero mal resuelto, en mi opinión, por el gobierno de Aznar. El presidente Zapatero toma una decisión que es inmediata con respecto del problema vasco, y es llamar al entonces Lehendakari Ibarretxe a que vaya al Parlamento de España, que es el soberano para todos los efectos, a explicar su propuesta y a que sea sometida a debate y a votación. Se acabó el problema catalán, el problema vasco. Y es verdad que el problema catalán, que venía naufragando y que venía navegando, más que naufragando, navegando bien, entra en una fase también de complicación. Y es por lo que el presidente Zapatero, que sale elegido en el 2004 y que desde luego no gana por hacer una promesa vana, sino simplemente por ser consciente de que había un problema territorial que se llamaba Cataluña y que se llamaba Euskadi. Resuelto el problema de Euskadi, afronta el problema catalán. Y de acuerdo con todas las fuerzas políticas catalanas menos el PP, de acuerdo con todas las fuerzas políticas catalanas menos el PP, se decide someter a la consideración de los ciudadanos de Cataluña lo que sí son competentes, que es en el ámbito del Estatuto de Autonomía, donde la competencia no es de todos los ciudadanos de España, sino de los catalanes. Y ese es un referéndum que encajaba perfectamente en lo que es nuestra Constitución. Y que es verdad que el hecho de que el PP enviara esto al Tribunal Constitucional y que estuviera 4 años sin resolver, generó unas tensiones insoportables para los catalanes. Sí. Añadido, no solamente es que el PP envíe a que resuelva el tribunal, que está en su legítimo derecho, sino que aproveche ese espacio de tiempo para hacer lo que, en mi opinión, no puede hacerse. No se puede hacer política de Estado, política electoral. Y el PP aprovecha esas circunstancias y todos nos acordamos que había que hacer boicot a los productos catalanes. El cava no era catalán. Que es que se recogieron firmas en Madrid, en la Puerta del Sol, la entonces presidenta de la comunidad autónoma, para pedir que se echara abajo el resultado del referéndum. Es decir, hace política partidaria de un tema de una gravedad inmensa. Yo lo quiero dejar ahí porque, insisto, hoy es el día de estar
con todo el entramado institucional, con todos los tribunales, con la Fiscalía, con las fuerzas de seguridad y también con el Gobierno de España. Bueno, hemos hablado del antes, de lo que nos ha traído Sí. hasta la posible votación del domingo, esa votación ilegal, como bien apuntaba Fernando. Os voy a preguntar por el después, me queda poquito tiempo. Esta mañana leía a la ministra de Sanidad decir que después del 1 de octubre no va a haber diálogo y que a Puigdemont solamente le cabe dimitir. Bien. No sé si estáis de acuerdo, porque antes os he oído hablar precisamente de que a partir del 2 de octubre lo que hay que hacer es precisamente dialogar. Yo te puedo decir que el oráculo de Delfos yo no soy, eso para empezar. Luego hay que esperar un poco, con mucho cuidadín, y poniendo dos velas, a una a Dios y otra al diablo. Perdona que te interrumpa, Carlos. Añadiendo a mi pregunta, ¿va a depender de lo que pase el domingo o el Gobierno de España ya tiene claro qué línea va a seguir con Cataluña? En un porcentaje importante creo que estamos esperando qué va a pasar el domingo. O sea, yo opino así porque la política es la acción de los hechos y según se vayan sucediendo los hechos vamos dando política. Eso es mi opinión. Ahora, ¿qué puede pasar si seguimos adelante? Pues si no ocurre nada y todo va normal, etcétera, ponerse inmediatamente a sentarse en una mesa, está clarísimo. Yo no veo nada más que una única y sola decisión. O sea, que no coincides Diálogo. con la ministra en eso que ha dicho. No, yo no puedo coincidir con esta ministra porque los equívocos que se han producido también, que estoy totalmente de acuerdo con Fernando, de que hay que olvidar los equívocos que hayan podido cometer el gobierno, en este caso presidido por Rajoy, debemos de olvidarlos y ponernos todos juntos a defender el Estado de Derecho, a defender la ley, a defender a los jueces. Yo, por ejemplo, todavía no entiendo cómo el gobierno de Cantabria no ha apoyado totalmente al gobierno, independientemente de las cuitas que pueda tener nuestro presidente Revilla con el señor Rajoy. Y cómo no ha defendido todavía a los jueces que están pasando las canutas. Y eso me consta porque estoy metido en el ámbito judicial. Y las están pasando muy mal, porque los señores Mossos de Escuadra han dicho que no van a obedecer lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia. Y eso, cuando se hace y se dice y se va a hacer, es inaudito en un Estado de Derecho, en un Estado democrático. Entonces, en esas cosas tenemos que apoyar, tenemos que volcarnos, porque si no estamos con la ley, con la justicia y con los jueces, esto ni es Estado de Derecho ni es nada. Y estos señores de Barcelona, esta banda de Puigdemont y demás, lo que están haciendo es conculcando todo el derecho. Es que no puede estar en pleno siglo XXI, en el que estamos en Europa, decir no cumplo porque no, y quedarse así. Y tenemos a los señores Mossos de Escuadra que dicen tranquilamente que no van a quitar las urnas cuando es un mandato judicial. El tema es demasiado grave como para tomarnos a la ligera lo que puede ocurrir el día. ¿Qué ocurre también? Que tenemos a la Guardia Civil, que la Guardia Civil, esa gente pues va a defender la legalidad, pero es que la legalidad tenía que defender a los Mossos de Escuadra como fuera. ¿Cómo? Aplicando el artículo 155, poniendo una autoridad policial al mando de los Mossos y cumpliendo la ley, que es que primero tenemos que ir por ahí. Bueno, Carlos dice que dependerá de lo que suceda el domingo y que después lo más lógico sería que hubiese diálogo. No sé si coincides, Fernando. No, a ver, lo que dice la ministra de Sanidad tiene una validez de 2 días. Es decir, cualquier declaración que hagamos hoy tiene que ver con el 1 de octubre. Claro. Entonces, lo que dice la señora ministra tiene que ver que en este espacio de tiempo tan cortito, aquí al 1 de octubre, ya no hay diálogo posible y simplemente es el imperio de la ley a través de los instrumentos legítimos que el Estado de Derecho tiene. Y a partir del 1 de octubre, en función de lo que pase el 1 de octubre, porque es verdad, en eso coincidimos Carlos y yo, y me imagino que todos los espectadores que nos estén viendo, en la preocupación de que no ocurra nada, esto que yo llamo irreversible. Exacto. Y no quiero extenderme al respecto. Pero después del 1 de octubre viene el 2 de octubre y es lo que estoy diciendo, diálogo y política y diálogo, a mansalva, pero cómo no, pero cómo no, es que en democracia es que no hay otra manera, y negociación. O sea, si hay diálogo y hay tal, tiene que haber negociación. Yo simplemente dejo sobre la mesa, que es un debate que me apasiona y me encantaría, que es que la Constitución del 78 necesita ser reformada en algunos aspectos para ser sometida nuevamente a la voluntad popular de todos, donde Cataluña encaje de acuerdo a las negociaciones previas anteriores, como ocurrió en el 78. Y, por tanto, España necesita una Constitución nueva, de naturaleza federal, que nadie se asuste por hablar de una Constitución federal, porque ahora mismo, de hecho, el Estado que yo llamo, que los especialistas llaman compuesto, es incluso con un nivel competencial mayor que el federal. Simplemente la adaptación de algunos artículos a nuevas realidades que yo creo que perfectamente se pueden pactar, negociar y someter a la consideración de todos
porque no hay otra solución. Dialogar, pactar y proponer a los ciudadanos un nuevo referéndum para que los catalanes se encuentren cómodos, para que los vascos y también los cántabros. Y ya para terminar, porque en fin, nadie tiene ninguna duda al respecto del gobierno de Cantabria con respecto de la situación que está pasando en Cataluña. No soy portavoz del gobierno, pero creo que en muchos extremos puedo ser portavoz. Están muy preocupados, están pidiendo, el presidente Revilla ha hecho muchas declaraciones al respecto, que se cumpla la legalidad y estamos todos muy preocupados. Yo no hay inhibición, o sea, en ningún caso por parte del gobierno regional con respecto de lo que estamos llamando problema catalán. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que suceda el domingo. El viernes seguro que habrá momento también para ese análisis. Muchísimas gracias por vuestra presencia hoy aquí. Nos vamos a ir a unos minutos de pausa y enseguida estamos de vuelta.